Bien, vamos a cambiar de tema y hablar de nuestra alta tensión, que es nuestra sección donde siempre tenemos entrevistas relevantes sobre la contingencia internacional. Y hoy queremos hablar de lo que está sucediendo en Canadá, donde han llegado negociadores de 175 países del mundo que se encuentran reunidos en la ciudad de Ottawa para desarrollar un tratado global que permita reducir la contaminación por plásticos. Hoy ha sido ya la jornada final y queremos saber qué se logró, qué se avanzó en torno a este mismo tema, y por eso tomamos contacto de inmediato desde esta ciudad canadiense, porque ahí se encuentra, lo vemos ya, Alex Godoy, investigador académico del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, saludo a la distancia. Alex, bueno, tú has estado presente como experto, has sido convocado para participar de estas reuniones, negociaciones en el contexto de este acuerdo global que se quiere generar. Si nos puedes detallar un poco qué es lo que se avanzó durante la jornada del día de hoy, a qué pasos, compromisos han llegado los países. A ver, hoy día lo que se ha logrado es la reducción de un texto que ha sido bastante complejo, que se divide en dos grandes áreas, Pablo. En una área, que es un área que va a quedar ya para Busan en términos de Corea, que es entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre, tiene que ver con la parte de ciencia. ¿Qué químicos, qué polímeros, los polímeros primarios, cómo se van a regular? Porque al final son parte de todos los productos que nosotros conocemos y que algunos, por ejemplo, ya existe evidencia científica de que causan enfermedad a la salud, como impacto al ecosistema. Ese es un área. La segunda área tiene que ver con la responsabilidad extendida de quienes producen y los países que importan, el cómo reducimos el consumo y cómo reducimos también la producción y cuáles son los plásticos, entre comillas, que van a quedarse y cuáles son los plásticos que debieran salir. Y finalmente la otra parte que ha quedado más es la última, que tiene que ver con el financiamiento, porque hay países obviamente que no tienen el financiamiento para hacer colección, reciclaje, y también cuáles son los compromisos que van a hacer los países. Son las cuatro grandes reducciones. Es mucho más claro, falta saber cómo se van a integrar esto como en lo que se llama el trabajo interseccional, es decir, cómo se va a trabajar de forma entrelazada estas partes para que sea un acuerdo bastante justo para todos. Alex, bueno, ¿has quedado tú contento con esta misma resolución? Porque sabemos siempre que en este tipo de cumbres que se realizan a nivel internacional, si bien participan muchos expertos, ONG, gobiernos, personas dedicadas, activistas dentro de la misma materia, muchas veces queda todo esto en un texto y no materializado en medidas que sean vinculantes, concretas, sobre todo para los países más contaminantes. Tenemos dos potencias que contaminan mucho a nivel global, como es Estados Unidos, como es China, y en el caso de los plásticos, tenemos muchos países asiáticos que están vinculados también con este mismo tema. El caso de Filipinas, de China, de la misma India, que han tenido un gran abuso en torno a la contaminación de plásticos. ¿Hubo acuerdos entre esos países o para ver cómo hacer que estos países se comprometan con medidas prácticas y logrables? A ver, por una parte sí, siempre hay disidencias porque como tú bien dices, afecta a la economía. O sea, siempre va a afectar la economía a estos países cualquier tipo regulatorio. Pero este es un acuerdo internacional vinculante, legalmente vinculante. Por lo tanto, todo lo que salga de aquí y de Busan, de Corea, tiene que transformarse obviamente en un acuerdo vinculante que signifique como la Convención de Viena, para que tú me entiendas, que en el cual se sacaron los clorofluorocarbonos que afectaban la capa de ozono. Esto es exactamente igual. Por lo tanto, a pesar... no es que no puedan cumplirlo, van a tener que hacerlo, porque es básicamente el acuerdo es legalmente vinculante. Dicho eso, simplemente aquí lo que se puede aminorar es qué tipo de plástico, porque recuerda que hay plástico que cuesta mucho en este momento, hay plásticos clínicos, por ejemplo, en la utilización de medicina, que son difíciles de reemplazar, en el ámbito de la pesca, por ejemplo, que tú estás mostrando imágenes ahí, que también no sabemos cómo reemplazarlo, pero hay otros que se pueden reemplazar fácilmente. Entonces, si tú me preguntas, hay un ánimo en eso, especialmente, fíjate, que la ciencia acompañe de aquí hasta Corea el apoyo científico de decir ya, cuáles son los principales grupos, cuáles son los que hay que sacar hoy día porque afectan al medio ambiente y cuáles son los que tienen que hacerse de forma progresiva. Así que yo fíjate que soy optimista, a pesar de que no se mueve todo lo que uno quiere en estos acuerdos. O sea, siempre es frustrante. Exacto. Pero si tú me preguntas, vamos avanzando porque el ánimo es avanzar, no es torpedearlo ni hacerlo caer. Totalmente, cualquier tipo de cumbre como esta, ya que se junten, que se reúnan, que discutan, debatan y logren un tratado vinculante, siempre va a ser positivo. Sin embargo, lo que ha dicho la OCDE, Alex, es que apenas el 9% del plástico del mundo se recicla. Es decir, ¿qué está pasando con
todo el resto finalmente que llega a parar a los océanos, como estamos viendo ahí, a distintos lugares de la Tierra, porque además dicen que para el año 2060 podría duplicarse incluso la cifra si esto no se ataca de una manera real. O sea, lo que pasa es que el reciclaje es poner el foco al final. Eso ha sido, fíjate, una de las críticas al sistema, porque si nosotros ponemos foco al final, no paramos la producción. Por lo tanto, en términos de producción, tenemos que fijarnos qué plástico hay que reemplazar al inicio, porque hay que reducir también la producción de esto. Si estos se producen, después hay un tema de cómo estos llegan al medio ambiente y tenemos que tener un control de la contaminación y después lo que se llama el clean-up, cómo rehabilitamos una vez que ya está en el medio ambiente. Por lo tanto, el reciclaje es una fracción y obviamente cuesta capturarlo porque tú, no sé, por ejemplo, un yogur, por ejemplo, que tú compres, es un envase de plástico que obviamente se dispersa muy fácilmente y difícil de tomar. Por lo tanto, tenemos que trabajar en tres frentes. Uno es la parte de la producción. ¿Cuáles tienen que reemplazarse? Por ejemplo, cuando hablamos de las bolsas de plástico con las bolsas de papel, ¿te acuerdas? Exacto. Ahí, por ejemplo, hay que buscar lugares en los cuales se puede reemplazar. O antiguamente los dispositivos médicos, no sé, las máscaras eran de tela y no eran de plástico, por ejemplo, o los gorros, digamos, para que utilizaban, digamos, cuando estoy en un hospital. Hay cosas que se pueden reemplazar fácilmente. Eso es al principio. ¿Qué plástico se puede reducir? Después, cómo controlamos la contaminación y después, cómo conectamos lo que al final se fue en el consumidor final, que hablamos de consumo responsable. Por lo tanto, aquí lo que hablamos es del objetivo de cómo hacer una producción sostenible, objetivo de desarrollo número 12, digamos, del desarrollo sostenible con un consumo responsable que permita manejarlos, reducirlos y también hacer un acuerdo progresivo en el tiempo, porque hay plásticos que nos sirven bastante todavía, que no tenemos un reemplazo muy fácil de ellos, Pablo. Sí, Alex, bueno, mira, aquí estábamos viendo también imágenes de los océanos que a mí también me ha llamado mucho la atención porque pasó algo bastante paradójico con la misma pandemia, cuando la gente estuvo encerrada en sus casas, donde había finalmente un atasco en la movilidad de las personas para que no salieran de sus casas, prácticamente la contaminación de los océanos no involucionó, no favoreció a que esto se liberara un poco más, porque encontraron luego en los océanos una gran cantidad de mascarillas, de guantes, es decir, aún así la gente siguió contaminando durante este mismo periodo. Y a partir de eso quería hacerte la siguiente pregunta, Alex, porque también yo veo que hay una asimetría, ¿no? Una disparidad también en cómo los países están atacando este problema. En Chile hemos aplicado una ley donde ya no pueden haber bolsas de plástico, sin embargo en otros países no existen este tipo de normativas e incluso van más allá del término de la polución que se genera finalmente con este mismo tipo de productos. ¿Cómo podemos equilibrar la cancha, emparejarla para que todos los países apunten en una misma dirección o aquellos que van muchos más atrasados puedan equipararse a las naciones que van avanzando en este mismo tema? Mira, fíjate que Chile tiene una paradoja porque Chile no es un productor de plástico, es un país que importa. Y nosotros tenemos políticas que han sido bastante bien aplicadas, como la responsabilidad extendida al productor, hemos tenido la recolección de plástico. Nuestro desafío es cómo aumentamos la tasa de que no llegue el plástico a fragmentarse y a ser microplástico o nanoplástico en una playa, por ejemplo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un consumo responsable, pero también con un comportamiento del ciudadano de manera responsable, pues, Pablo. O sea, ¿cuántas veces tú has ido manejando y la gente va y tira la bolsa para afuera? Exacto. O sea, hay también un poco de conciencia. Nosotros estamos en un país que puede ser más privilegiado que otros. Hay países que son productores y otros que dependen mucho del plástico. O sea, por ejemplo, hay naciones que requieren del plástico para darle inocuidad a los alimentos. Entonces, por ejemplo, países mucho más pobres requieren productos que estén envasados precisamente para que no transportar enfermedades, por ejemplo. Entonces, si tú me preguntas, hoy día nosotros estamos en un muy buen pie. Lo que a nosotros nos falta es aumentar la tasa de captura de estos plásticos en términos de mejorar su colección, su segregación y su reciclaje. Significa, en un fondo, cadenas de suministro que nos permitan recuperar distintos tipos de plástico y reintroducirlos a la línea de producción. Por ejemplo, producir, no sé, una tapa de algo con ese mismo material que se recolectó. Ese es nuestro desafío. Para otros, fíjate, es tema mucho más pedestre, que es la colección total. O sea, Chile tenemos a lo mejor no las grandes cifras, pero sí estamos lejos más avanzados que gran parte del mundo, Pablo. Y en ese sentido nos pone en un lugar bastante... Y la delegación también lo ha hecho bastante bien y creo que las políticas de Chile han sido correctas a lo largo del tiempo. Qué bueno en ese sentido también, Alex. Bueno, yo decía en la introducción que hay 175 países participando de esta cumbre en la cual tú te encuentras en Canadá. Sin embargo, hay 196 lobistas de la industria química y de los combustibles fósiles, según ha registrado las propias Naciones Unidas. Es decir, hay más lobistas que países participando en esta misma cumbre. ¿Qué te parece a ti que
países que son productores, por ejemplo, del petróleo, de la industria del plástico, estén también participando y me imagino que viendo con algunos ojos complicados, ¿no?, lo que está generándose a partir de este mismo evento. O sea, Pablo, tienen que participar. Si tú me preguntas, tienen que participar por una razón que es muy simple. La razón por la cual tienen que participar es precisamente porque de ellos depende la producción de bienes y servicios. Perfecto. Y esa producción de bienes y servicios al final conlleva, fíjate, a lo que nosotros llamamos la producción de packaging y otro tipo de productos. Ahora, cuál es la influencia de ello, eso es otro tema y eso es algo que tiene por verse. Pero tiene que ser porque al final, si tú me preguntas, ¿quiénes demandan el plástico? El sector privado. Los fabricantes de bienes, o sea, primero están los productores por una parte, son los productores de plástico, pero por otra parte están quienes manufacturan. O sea, ponte tú, te insisto, la producción de un yogur conlleva un envase, la producción de un packaging conlleva un envase y la industria de alimentos está muy ahí. Por tanto, no me resulta raro. Se tiene que trabajar con el sector privado porque además las innovaciones y los cambios tecnológicos tienen que ser implementados a nivel del sector privado. Entonces, claro, hay lobbyistas y todo, pero es parte del ruedo de la negociación bilateral, porque también hay observers, también hay organizaciones medioambientales, también estamos nosotros los científicos, como el International Science Council, el cual representante, y es parte de Naciones Unidas. No podemos no avanzar solamente con una parte de la población, sino también con quienes al final van a hacer los cambios, Pablo, y el sector privado es quien produce los bienes y servicios, así que tenemos que trabajar con ellos. Y fíjate que aquí entre tú y yo, sin que no salga el canal, fíjate que hay mucha apertura, porque al final lo que quiere el sector privado son certezas de qué hacer y qué químicos retirar, más que oponerse a todo. Obviamente hay quienes se oponen a todo, pero por lo menos gran parte ya ha llegado al consenso de que esto va, de que esto se viene, y entonces han buscado el asesoramiento científico de que les digamos qué hacer y cómo hacerlo. En eso estamos bien. Y también, lamentablemente, Alex, el tiempo está apremiando, ¿no? Porque sabemos que el calentamiento global, la crisis climática que estamos viviendo el día de hoy en el planeta entero, viene en parte por esta contaminación que lamentablemente se está agudizando en algunos sectores, así que es muy bueno que finalmente haya un cortapiso en torno a lo que está sucediendo en torno a esta misma crisis y finalmente los países puedan ponerse de acuerdo en algo tan importante como es erradicar la contaminación del plástico. Alex Godoy, investigador académico del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por este contacto ahí desde Ottawa, en Canadá. Que esté muy bien. Saludos a la distancia, Pablo. Chao, chao.